Este tema que empezamos desde el año pasado? Bien, vamos a continuar viéndolo, estudiando. Estamos estudiando la encarnación, estudiando cómo es que el Hijo del Hombre se encarnó, cuál es su propósito, y hoy vamos a considerar las consecuencias de esta unión hipostática de estas dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Señor, nuevamente acudimos al trono de su gracia para adorarle, Señor, para también reconocer, Señor, su poder, su grandeza, como fuente, Señor, de toda bendición. Y acudimos a usted, Señor, para suplicarle su Espíritu, para que en esta mañana nos visite y nos alumbre, Señor, nuestro entendimiento a través de la palabra explicada, de la palabra predicada. Que sea, Señor, solo sus ideas, solo sus pensamientos, Señor, los que usted imprimió en los autores bíblicos, la que sea manifestada ante la congregación y no mis pensamientos ni mis ideas. Que por medio, Señor, de esta exposición tengamos una comprensión más amplia, más grande, o una comprensión correcta acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Con el fin, Señor, de que esto nos lleve a adorarle, a seguirle, a amarle más y más, Señor, cada vez. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su Biblia, hermanos, por favor, en Filipenses. Filipenses capítulo 2, hermanos. Del 5 al 11. ¿Estamos? Voy a leer esta porción de la palabra de Dios. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bien, hermanos, vamos a partir de este pasaje para ver aquí en este pasaje cómo tenemos esta dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Unidas hacen a una persona, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a considerar de esta unión hipostática, hermanos. Veíamos que hipóstasis era como una sustancia, era una persona, ¿verdad? Las consecuencias de esta unión, hermanos, vamos a considerar en esta mañana, a ver hasta donde nos alcance el tiempo. Hermanos, recuerden que para el tiempo de preguntas, piense bien lo que va a preguntar. Ordene sus pensamientos para preguntar, hacer la pregunta precisa de lo que no entendió o de lo que quizá estaba confundido. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Vamos a tratar de hacer este tipo de preguntas. No se emocione, ¿verdad? Sino simplemente piense, a ver, no entendí esto. ¿Qué dijo? Yo tenía pensado que era así, pero me dicen ahora, según la palabra, que es esto. O sea, ¿cómo? ¿Cómo concilio eso? ¿Cómo le hago? Entonces, de ese tipo de preguntas, ¿está bien, hermanos? ¿Sí? No me vaya a platicar allá de su abuelita o de su abuelito o de su tío o de que usted cuando usted era niño. No, preguntas precisas, hermanos. ¿Está bien? ¿No se molestaron por lo que les dije? Bueno, ni yo tampoco. Bien, vamos a considerar pues el primer
La primera consecuencia, hermanos, de esta unión. Vimos de la vez anterior cómo hay una similitud entre la unión del alma y el cuerpo del ser humano y una similitud entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay unas analogías que sí son parecidas, pero hay otras que no. Y esto nos va a ayudar a que nosotros comprendamos de una manera un poquito más amplia o tener más comprensivamente este concepto de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la primera consecuencia es que no hay transferencia de atributos de una naturaleza a otra. No hay transferencia de atributos. Veíamos también la semana pasada un principio. Bueno, vimos varios, pero uno de ellos es que la nada no crea nada, no hace nada. Que para que haya una consecuencia, tiene que haber alguien que la cause, ¿no? Entonces, eso es un principio. Si hay algo que está moviendo las hojas, es porque hay aire ahí. Las hojas no se mueven solas. Algo las está moviendo, entonces hay una consecuencia. Vimos también, hermanos, otro principio que era de que todas las características le corresponden solamente a una sustancia. Una sustancia no puede tener diferentes características. La sustancia espiritual no tiene las mismas características que la sustancia material. ¿Sí recuerdan esto? O sea, no se pueden mezclar, no se pueden confundir, todo está definido. Eso también lo veíamos como un principio. Cada sustancia mantiene sus propiedades, porque si las pierden, deja de ser esa cosa y ya no existiría. O es una o es otra. Entonces, eso también lo vimos la semana pasada. Entonces, ningún atributo, ninguna característica de una naturaleza en la persona del Señor Jesucristo se transfiere a la otra. No hay transferencias de características o de atributos. Las propiedades o atributos de una sustancia constituyen su esencia. De manera que si son quitados estas características, estos atributos, o si se le añaden otras propiedades o atributos de otra naturaleza diferente de la sustancia misma, entonces la sustancia es cambiada. Ya no es la misma sustancia. Como veíamos el ejemplo, cuando añadimos el cobre con el zinc, se obtiene el bronce, una sustancia totalmente diferente. Ya no es ni cobre, ya no es ni zinc, ya no son las mismas sustancias, ya es otra diferente. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos o nos atrevemos a decir que se transfirieron poderes de la naturaleza divina a la naturaleza humana, estamos trastornando la naturaleza del uno o la naturaleza del otro. O trastornamos la naturaleza divina o trastornamos la naturaleza humana. Cada una de ellas mantienen sus características y sus propiedades. Por ejemplo, hermanos, ¿qué sucede si se le quita racionalidad a la mente? O sea, que la mente ya no piense. Si le quitamos esa característica a la mente, ¿qué pasa? Deja de ser mente. Si se le añade racionalidad a una piedra, entonces deja de ser piedra, deja de ser materia. Si se da extensión a aquello que en sí mismo es incapaz de extensión, se pierde la identidad de ello. O sea, no se puede. Tiene que mantener siempre las mismas características. Si por ello se confiere infinidad a lo infinito, si se le da infinidad a lo finito, entonces eso finito deja de ser finito. ¿Verdad? Pierde esa característica. Si se confiere atributos divinos al hombre, entonces el hombre deja de ser hombre.
Y si el Señor Jesucristo deja de ser hombre, entonces no es un digno representante nuestro. Él tiene que conservar en todo momento, en todo tiempo, y de hecho, en este mismo momento, Él está conservando las propiedades de hombre. Y no va a llegar el momento en que avance la eternidad, la mitad de la eternidad, y diga, ya me cansé de estar cargando esta naturaleza humana. Me voy a separar de ella. Es imposible, hermanos, que haga eso. Porque perderíamos la redención. Se perdería el propósito. Así que Él está ahí, así, de esa forma, para siempre. Por todas las edades. Así que, hermanos, si se confieren atributos divinos al hombre, el hombre deja de ser hombre. Y si se transfieren atributos humanos a Dios, Dios deja de ser Dios. O sea, no se puede, hermanos, ni humanizar a Dios, ni deificar al hombre. Eso no se debe de hacer. Son errores en que la iglesia cayó hace muchos años en esto. Las Escrituras enseñan que la naturaleza humana de Cristo mantuvo su integridad después de la encarnación y que la naturaleza divina permaneció siempre divina. Nunca se alteró. Ninguna naturaleza se alteró. Ni la humana se hizo divina, ni la divina se hizo humana. No hubo alteración. Ambas naturalezas conservaron sus propiedades intactas. Entonces, hermanos, esta es una consecuencia de la unión hipostática. No hay transferencia de atributos. No la hay. No la hay. Número 2, otra consecuencia en esta unión hipostática es que la unión es una unión personal. La unión es una unión personal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la unión de las dos naturalezas en Cristo es una unión personal, es una persona. Aunque son dos naturalezas, es una sola persona. Eso significa, en primer lugar, que no se trata de una mera morada de la naturaleza divina, análoga a la morada del Espíritu de Dios en su pueblo. No es eso. ¿Por qué? Porque la morada del Espíritu de Dios en su pueblo, ¿qué puede hacer el pueblo con esto? Resistirlo, ¿no? ¿No dice la Escritura en el Antiguo Testamento que ellos resistieron su Santo Espíritu? Bueno, pero de esa manera no fue esa unión. De esa manera no fue la unión entre estas dos naturalezas. Y mucho menos se trata de una mera unión de simpatía. De que cuando haga las cosas bien, entonces nos mantenemos unidos. Y cuando hago las cosas mal, entonces me separo de ti. O sea, no tiene que ver con eso. No es una relación temporal o mudable entre las dos. No es eso. La unión, hermanos, es una unión personal. Es indivisible. Jamás se van a separar, hermanos, estas dos naturalezas en la persona de Cristo. Es indivisible. No se pueden separar. Es una unión tal, hermanos, que hace una persona. Si lo hace, entonces destruye la persona del Señor Jesucristo. Y no hay redención, no hay salvación, no hay perdón. Así que, hermanos, comprendimos un poquito más este punto de que es una unión personal. Estas dos naturalezas hacen una sola persona, en una unión indivisible. No como una unión entre el Espíritu Santo y el creyente. Que hay ocasiones en que el creyente se aparta del Señor. Y por ende, el Espíritu Santo se aparta de él. ¿Recuerdan a Sansón? ¿Por qué hacía todos esos milagros? ¿Por qué hacía todas esas proezas? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Pero hubo un tiempo en que ya no las pudo hacer. Pero después hubo un tiempo en que por última vez lo hizo, ¿recuerdan?
Entonces, esa unión entre las dos naturalezas no es así, hermanos. Es una unión inseparable, indivisible. No se pueden separar, no se pueden dividir. Porque eso destruiría, hermanos, nuestra redención. Y ahorita más adelante vamos a ver las consecuencias de ello. Así que, hermanos, eso es en primer lugar. No se trata de una morada de la naturaleza divina análoga a la morada del Espíritu Santo en el creyente. No es una unión temporal, una unión de simpatía. Mientras se caiga bien la naturaleza humana y la naturaleza divina, entonces permanecen juntos. Y cuando se caigan mal, se separan. No, no es eso, hermanos. En segundo lugar, se tiene el propósito de afirmar que la unión de las mismas es tal que Cristo es solamente una persona. Es una persona. Aunque se puede distinguir estas dos naturalezas en Él. ¿Por qué? Porque Él lloró, tuvo hambre, tuvo sed, sufrió el dolor. Pero también Él creó todas las cosas. Entonces podemos ver estas dos naturalezas en su persona, de tal manera que concluimos, hermanos, la Biblia concluye, las Escrituras concluyen que Él es solamente una persona. Así como la unión del alma y el cuerpo constituye a un hombre en una persona, así la unión del Hijo de Dios con nuestra naturaleza humana le constituye en una persona. Así, de esa forma podemos tomar esa analogía. Y como en el hombre, hermanos, esto es importante que lo captemos, hermanos. Y como el hombre, o como en el hombre, la personalidad está en el alma y no en el cuerpo, esto ya lo hemos visto también. Así también, hermanos, la personalidad de Cristo está en la naturaleza divina. Esto es importante, hermanos. La personalidad de Cristo está en la naturaleza divina. Así como en el hombre su personalidad está en el alma y no en el cuerpo, así también la personalidad del Señor Jesucristo está en la naturaleza divina y no en la naturaleza humana. Esto es importante que lo distingamos, hermanos, porque esto nos va a dar una comprensión acerca de la persona de Cristo. Así que, hermanos, fue una persona divina. Escuchen esto, no se van a confundir. Fue una persona divina, no meramente una naturaleza divina la que asumió la humanidad o que se encarnó. Fue una persona divina. La segunda persona de la Trinidad fue la que tomó naturaleza humana, como dice aquí en Filipenses 2, hermanos. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué sucedió ahí? Que una persona, la segunda persona de la Trinidad, una persona divina, tomó para sí una naturaleza humana. Otra vez, hermanos, es importante esto. Una persona no tomó a otra persona humana. No, una persona tomó una naturaleza humana. Porque si hubiera tomado a otra persona, entonces serían dos voluntades. Pero el Señor Jesucristo, la persona de Cristo, tiene solamente una voluntad. No son dos personas. Son dos naturalezas, pero es una persona. ¿Pero quién le da la personalidad a esta unión hipostática? La segunda persona de la Trinidad. Es la que le da personalidad a esta unión hipostática, a la persona de Cristo. Nuevamente, hermanos, fue una persona divina, no meramente una naturaleza divina la que asumió la humanidad o que se encarnó. Por ello sigue
que la naturaleza humana de Cristo, considerada por separado, es impersonal. Se considera, hermanos, la naturaleza humana de Cristo por separado como impersonal. Esa naturaleza humana es impersonal. A esto, hermanos, se le objeta de que la inteligencia y la voluntad constituyen una personalidad. Sí, adelante, hermano. Hermano, primero disculpándome, porque puede ser que, como dice usted, hay que ser muy específicos, pero la verdad que el tema es sencillo cuando lo expresamos, pero complejo cuando tratamos de entender cómo están las entidades. Entonces, si Cristo, ahorita por ejemplo lo que decíamos acerca del hombre, el hombre tiene alma y tiene cuerpo, y la persona ¿en dónde está? En el alma. Pero en el caso de Cristo lo que usted está diciendo es que es impersonal su naturaleza humana. Así es. Entonces, en mi mente lo que viene es cómo puede ser verdaderamente hombre si el alma no es la persona del Señor. O radica ahí, que es a lo mejor donde tengo mi problema. ¿En dónde está la personalidad del hombre? ¿En el alma? Porque siendo así pudiera, entonces yo como lo entiendo es que la persona es la expresión del cuerpo y el alma, pero en el caso del Señor Jesucristo está en su divinidad y en el mío está en mi humanidad. Entonces esa parte así como que es como lo estoy entendiendo, y la pregunta es, si es impersonal la humanidad del Señor Jesucristo, es impersonal la naturaleza humana. La naturaleza humana del Señor Jesucristo, entonces ¿cómo puede ser verdaderamente hombre? ¿O algo me está faltando de entender? Ahí vamos para allá, hermano. Ahí vamos para allá. Sí, eso causa un conflicto, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, es que si le quitas personalidad a la naturaleza humana, entonces pues ya deja de ser una persona y por lo tanto no puede representarme. Pero, hermanos, ahí va la respuesta. Se objeta que la inteligencia y la voluntad constituyen una personalidad, ¿verdad? Y que por cuanto éstas pertenecen a la naturaleza humana de Cristo, no se le puede negar personalidad a la misma. Es lo que me estás diciendo, hermano. O sea, no podemos negarle personalidad a la naturaleza humana de Cristo. O sea, no podemos negarle. Sin embargo, una persona es una sustancia inteligente. ¿Sí? Eso es una persona. Una persona es una sustancia inteligente. Los árboles son sustancia, pero no son inteligentes. Las rocas son sustancia, pero no son inteligentes. Una persona, para que sea persona, tiene que ser inteligente. Tiene que tener razón, como la persona o las tres personas de la Trinidad. Como el Padre. Es una sustancia, no tiene cuerpo, no tiene materia, mas sin embargo, Él es una persona porque piensa, porque tiene voluntad, porque tiene fuerza. ¿Sí? Es una persona, esos son los atributos de una persona que piensa, que tiene voluntad. Así que una persona es pues una sustancia inteligente, pero la humana naturaleza de Cristo es una sustancia. La humana naturaleza de Cristo es una sustancia. Para la personalidad, hermanos, son esenciales tanto la naturaleza humana como la subsistencia divina. Son importantes. O sea, la persona divina. Y esta última nunca fue posesión de la naturaleza humana de Cristo. O sea, la naturaleza humana de Cristo nunca tomó sobre sí una naturaleza divina. Porque una naturaleza no puede tomar otra naturaleza. Una naturaleza no tiene propiamente, en sentido genérico, no tiene una voluntad, es hablando en sentido genérico. Por ejemplo,
La humanidad genérica, hermanos, genéricamente, todos los hombres, aunque inteligente y voluntaria, es impersonal. O sea, genéricamente es impersonal, existiendo solamente, personalmente, solo en los hombres individuales. Y el Señor no tomó a una persona en lo individual para sí, tomó una naturaleza humana, en sentido genérico. Aunque ese sentido genérico, hermanos, esa humanidad genérica, esa naturaleza humana es inteligente y es voluntaria, fue lo que el Señor tomó. No tomó una persona propiamente. Por ello, hermanos, la naturaleza humana, aunque dotada de inteligencia y voluntad, puede ser, y de hecho lo es en la persona de Cristo, impersonal. Porque si le das personalidad en esta unión, entonces tienes dos voluntades. Tienes dos voluntades. Y la Escritura nunca nos dice que el Señor Jesucristo tenía dos voluntades. No nos dice ahí consultándose a sí mismo. ¿Cómo ves naturaleza humana? ¿Haremos esto? Yo pienso que no, naturaleza divina. Vamos a ponernos, mejor vamos a llevarlo adelante de otra forma. O sea, no, lo vemos tomando una decisión como de una sola persona. Una sola persona era la que tomaba la decisión, una sola persona era la que tenía compasión, una sola persona era la que tenía hambre, una sola persona era la que decidió sanar milagrosamente, una sola persona fue la que decidió perdonar pecados. El Hijo de Dios, hermanos, no se unió con una persona humana, sino se unió a la naturaleza humana. De esa manera, hermanos, nosotros ahora podemos explicar un poco, hermanos, lo necesario, lo que la Escritura nos permite comprender acerca de esta unión. La prueba de ello, hermanos, es que Cristo es una sola persona. La segunda persona de la Trinidad tomó una naturaleza humana, y esa naturaleza humana con todas sus características. Hermanos, y esta es la doctrina llana de la Escritura, porque el Hijo de Dios, una persona divina, asumió perfecta naturaleza humana y sin embargo permanece como una persona, y eso nos enseña las Escrituras. Sí, adelante, hermano. Yo cuando he leído, hermano, los salmos, yo noto que el salmista es como si le hablara a alguien más cuando habla acerca de su alma. O sea, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Que puede ser también un lenguaje poético, pero yo puedo notar que conforme vamos avanzando en la Escritura, se pueden referir al alma los autores bíblicos o los protagonistas bíblicos. Y entonces mi pregunta es relacionada a que si yo puedo tener alma y puedo tener cuerpo, pero el alma es el lugar donde reside mi persona, no significa que mi alma sea mi persona. De otro modo, el Señor Jesucristo tiene la personalidad divina de Cristo, puede descansar o residir en la naturaleza humana, de modo que esa persona me puede representar porque tiene alma y tiene cuerpo, igual que yo. Pero el alma no es su persona. No sé si me explico en este sentido.
Mi alma no puede ser mi persona de otra manera. Para que sea verdaderamente hombre, ocupamos que si el alma es la persona, haya una persona en la naturaleza humana. No, bueno, la personalidad reside en el alma. La personalidad de un hombre reside en el alma, por eso una persona, ¿verdad? Pero recordemos, una persona es esta unión entre el alma y el cuerpo. Cuando están separados, ahí no es una persona. No es una persona. Por eso el Señor va a redimir nuestros cuerpos también. Nuevamente los va a volver a unir con nuestra alma, o las almas de los redimidos que están actualmente con Él en gloria. En su momento, en la resurrección, su cuerpo se va a volver a unir a su alma. Entonces ellos conformarán esa persona. Porque ahorita así separados no son una persona. ¿Sí me explico? Ahora, la personalidad está o reside en el alma. ¿Sí, Pastor David? Acerca de cuando un salmista le llama a el alma como si fuera otra persona, es un lenguaje autoexaminador, autorreflexivo. Es una manera de llamarte a ti mismo, como interiorizando alguna verdad o algún principio o la misma presencia de Dios. Cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es un autorreclamo. Después viene, si Dios te está sosteniendo, si Dios está contigo, no deberías abatirte o desalentarte por completo. Ese lenguaje aparece varias veces en la Escritura, pero no se refiere a otra persona, ni que únicamente el alma es la persona. Es solamente un complemento de lo que dice el pastor Adrián. Es él mismo refiriéndose al interior de su ser, buscando en su propia persona, tratando de afirmar las verdades que ya conoce y recordándoselas a sí mismo. Solo así es una persona, o sea, no son dos personas, ¿verdad? El salmista no son dos personas, es una sola persona que solamente está así hablando en segunda persona, haciendo una reflexión de su persona, obviamente, ¿verdad? Entonces, esa es la doctrina, hermanos. Así como la escuchamos, esa es la doctrina llana de la Escritura acerca de esta personalidad del Señor Jesucristo, porque el Hijo de Dios, una persona divina, una persona asumió una naturaleza humana y sin embargo permanece como una persona. Hermanos, esto realmente escapa de nuestra mente. Pero hermanos, tan así es como es que un alma se une a un cuerpo y es una persona. Como el Señor en el Edén formó al hombre del barro y luego le sopló y le dio vida. Hermanos, eso es algo incomprensible. Es algo incomprensible. Escapa, a ver, pero ¿cómo se conecta ahí lo inmaterial con lo material? Si son cosas antagónicas, ¿cómo se conecta ahí? Aunque es cierto, hermanos, que el cuerpo es dependiente del alma y el alma es dependiente del cuerpo. Hay una relación. Cuando tienes hambre, ¿qué haces? ¿Tu alma a dónde mueve tu cuerpo? ¿Tu razonamiento a dónde mueve tu cuerpo? Ay, ¿qué compro? ¿Qué compro? ¿A quién le pido? ¿A dónde voy para que me den? O sea, porque ya tu hambre, tu cuerpo, hace que hay una conexión con tu mente que hace que... ¿Pero cómo es posible esa conexión de lo inmaterial con lo material? Solamente Dios lo hace. Es un milagro, es algo que no podemos comprender de manera así. ¿En qué momento se conecta una neurona con el pensamiento? Es lo que los científicos quieren ahí averiguar, en qué momento allí es esa reacción química, esa chispa ahí que se produce un pensamiento. No se puede, hermanos, es una obra de Dios. Igualmente, hermanos, es un misterio eso, hermanos. Eso es un misterio.
en el hombre. La conexión inmaterial con lo material en la persona del hombre es un misterio. Ahora, la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina también es un misterio. Solamente podemos hablar o decir lo que la Escritura nos revela. Lo que el Espíritu Santo le pareció bien comunicarnos. Y esto, hermanos, es lo que han sostenido durante mucho tiempo, hermanos, la historia de la iglesia. Hay un credo, hermanos, el credo calcedonio, no sé si lo han escuchado. Cuando este credo se formuló, aunque muchos teólogos en ese tiempo no comprendían en totalidad, hermanos, esta unión hipostática del Señor Jesucristo, ellos solamente se remitieron a creer lo que la Escritura revela acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y ellos dijeron esto, dice: nosotros, siguiendo a los santos padres, todos en común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno, solamente uno, el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Engendrado del Padre antes de todas las edades y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nació de la Virgen María con respecto a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. La distinción de las naturalezas no desaparece por ningún medio por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza concurrente en una sola persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno, el Hijo y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado del credo de los santos padres que nos ha sido dado. Esta formulación, hermanos, la hicieron en este concilio, en este credo. Y como les decía hace un momento, aunque no comprendían, hermanos, de manera así precisa, como nosotros ahora podemos un poco más tener esa comprensión o ese acceso, hermanos, a esta comprensión, mas ellos se remitieron solamente a lo que la Escritura decía. Solamente se remitieron a lo que la Escritura decía. La Escritura decía esto creemos. Verdadero Dios, verdadero hombre. Una sola persona. Uno, no dos voluntades, una sola persona. Así que, hermanos, los hechos revelados en la Escritura acerca de Cristo nos conducen a creer lo siguiente. En primer lugar, que en su persona están unidas inseparablemente dos naturalezas, la humana y la divina, inseparablemente. Y la palabra naturaleza en esta conexión significa una sustancia. Número 2, que estas dos naturalezas o sustancias no están mezcladas ni confundidas de manera que formen una tercera, que no es ni la una ni la otra. No. Cada naturaleza retiene todas sus propiedades sin cambios, de modo que en Cristo no hay una inteligencia finita, que en Cristo hay una inteligencia finita y una inteligencia infinita. ¿Por qué hay una inteligencia finita? Porque Él tuvo que aprender a sumar, a restar. Es su naturaleza humana. Tuvo que aprender a memorizar la palabra. Tuvo que aprender todo esto. Tiene una memoria finita. Pero también, hermanos, tenía una inteligencia infinita. Y también tenía una energía finita, tenía una voluntad finita y también una voluntad infinita. Número 3. Ninguna propiedad de la naturaleza divina es transferida a la humana
y que mucho menos ninguna propiedad de la humana es transferida a la naturaleza divina. No hay transferencia, esto ya lo hemos visto. La humanidad en Cristo no es deificada, ni la divinidad queda reducida a las limitaciones de la humanidad. La divinidad no es humanizada. Ambas naturalezas conservan sus propiedades. Número 4, hermanos. La unión de las naturalezas no es un mero contacto o ocupación de la misma porción del espacio. No es una morada, no un simple control de la naturaleza divina sobre las operaciones de la humana, sino una unión personal, una unión tal que su resultado es que Cristo es una persona con dos naturalezas distintas para siempre, a la vez Dios y a la vez hombre. Como les decía hace un momento, no va a haber un tiempo en la eternidad después de que el Señor consuma su redención por su pueblo, renueve todas las cosas. No va a haber un punto en el tiempo en el que el Señor diga, ya me cansé de esta naturaleza humana, me voy a separar de ella. No, es indivisible, es inseparable. Se ha unido a esta, ha tomado esta naturaleza humana para siempre, por nuestra redención, por nuestra redención. Se humilló, hermanos, a sí mismo, como dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo vamos a ir con el tiempo, hermanos? Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, porque falta todavía la comunión de atributos, los actos de Cristo, nos falta cómo es que Él simpatiza con su pueblo, nos falta que Él es el Dios encarnado como fuente de vida. Vamos a dejarlo para la siguiente ocasión. Hermanos, ¿preguntas acerca del tema que hemos visto? Vimos, hermanos, hasta ahorita hemos visto que es una unión personal y que no hay transferencia de atributos de una persona, de una naturaleza a otra naturaleza. Bien, oremos al Señor. Señor, realmente es grande, Señor, y profundo este misterio. ¿Cómo es que su persona tomó para sí la naturaleza divina? Mas, Señor, de esta forma, usted simpatizaría con su pueblo. De esta forma, Señor, usted consumaría nuestra redención. Le alabamos, Señor, le bendecimos. Pedimos, Señor, por que cada vez nos dé una comprensión más clara, Señor, acerca de su persona. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Vamos a salir unos momentos y después regresamos para el siguiente servicio. Que el Señor les bendiga.